Pues me pidió muy formalmente y explícitamente, con indicaciones muy precisas, que armara toda una vasija muy elegante y muy perfecta. Pero desde ayer estuve trabajando en esta charla y lo único que me ha salido es un jarrito. Y lo van a notar por lo que voy a decir a continuación. Pero aún así los jarritos tienen alguna función, al menos nos acercan la bebida elemental para refrescarnos. Y con este calor, pues creo que lo agradeceremos. Eh, y la otra es, pues ofrecerles por eso una disculpa, ¿no? Porque creo que han presentado una cosa muy compleja, con una pretensión muy grande, y quizás lo que yo les ofrezca no será para tanto. Pero aún así, he tratado de reflexionar lo mejor posible sobre este punto. Cristóbal me había pedido que hablara sobre la parábola del hijo pródigo, con una finalidad muy específica, que nos acercáramos al sentido de lo que es la solidaridad, a que nos acerquemos al sentido de lo que es la ayuda mutua, la ayuda compartida. Y para ello me puso como referente justamente este documento del Papa Francisco de hace unos años, la encíclica Fratelli Tutti, que ya tiene un título muy bonito, no solo porque tienen las palabras de una de las poesías más famosas de Francisco de Asís, sino sobre todo por el significado profundo. Todos somos hermanos, todos somos hermanos. Y finalmente, este es el sentido de la solidaridad. Entonces, Cristóbal me había pedido que yo les expusiera este capítulo 2 que acaba de mencionar, donde el Papa expone como fundamento de la solidaridad humana, en términos muy amplios, no solo cristianos, en la parábola del hijo pródigo, perdón, del buen samaritano. Sin embargo, como soy inquieto y la cabeza me gira un poco, ayer justamente me puse a pensar exactamente cuál es el sentido de la solidaridad. Y aunque la parábola es muy clara y tiene los elementos suficientes para hacerlo, para comprenderlo, a mí me pareció mucho mejor partir justamente de nuestras experiencias como hombres, nuestras experiencias más comunes y corrientes, pero donde se ofrece justamente con toda la vivacidad humana el sentido de estas cosas. ¿Qué es la solidaridad? ¿De dónde nace la solidaridad? ¿Cuáles son las experiencias básicas que hacen comprender al hombre la solidaridad? A mí no me gusta partir de definiciones, porque las definiciones solamente son palabras y son abstractas. Sin embargo, sí tuve que buscar en los diccionarios una definición de solidaridad para poder fijar unos conceptos fundamentales. Pero acto seguido me voy a detener después en las experiencias. Experiencias que son mías, pero que yo se las comparto porque estoy seguro que ustedes se encontrarán también en ellas. Si las han vivido las mismas, lo entenderán a la perfección. Pero si no las han vivido tal cual, de todos modos tendrán los elementos suficientes para hacer la interpretación adecuada. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que encontré en los diccionarios? ¿Qué me dice el diccionario de solidaridad? Tengo primero esta definición. Solidaridad quiere decir una adhesión de mi parte. ¿Pero a qué me voy a adherir? Adherir significa que me voy a pegar, que voy a aceptar, ¿sí? Que no me voy a hacer del rogar, para decirlo con otras palabras. Es una adhesión a una causa o a una empresa de otra persona. Por ejemplo, Cristóbal llegó hace 2 días a mi oficina y me dijo, mira, me pintó la cosa muy bonita y me dice, ¿quieres o no quieres? ¿Vas o no vas? Es decir, una adhesión. Después no digo nada del clima emocional, o sea, si fue espontáneo, brillante, de júbilo, etcétera, o fue a regañadientes, ¿no? Bajando la cara como los perritos regañados. Pero lo importante es la adhesión. Uno se adhiere a una propuesta. Esta propuesta es de 2 tipos, dice la definición. Es una causa o es una empresa, ¿sí? Una causa puede ser, por ejemplo, combatir la corrupción. Una empresa puede ser, por ejemplo,
reforestar nuestra colonia. Pero a esas dos cosas nos adherimos. Yo me adhiero y es una propuesta de otro. Pero, por extensión, esta definición se puede ampliar más, porque una causa, una empresa son dos cosas positivas, pero la podemos ampliar a un aspecto, una cosa negativa, a las necesidades, a las carencias de otras personas. ¿Sí? Reforestar la colonia está muy bien, combatir la corrupción está muy bien, pero ayudar a los niños pobres que no tienen que comer, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero esta extensión tiene un sentido también muy importante, porque estoy casi seguro que en el plano de la experiencia es por allí por donde entendemos mucho mejor qué significa la solidaridad. ¿Sí? Por eso lo quise poner. Las necesidades, las carencias de otras personas. Un elemento a poner de relieve en esta definición. Esta adhesión siempre o casi siempre es circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? Que es motivada por una circunstancia concreta, específica, por un aquí y por un ahora. ¿Sí? Porque algo sucedió en el momento. Está sugerida, provocada, también podría decir obligada, por lo que nos está sucediendo, lo que nos está rodeando en este momento. Podríamos no estar implicados de suyo en ello, pero pasábamos por allí, nos encontrábamos en el lugar, coincidimos en el tiempo y en el espacio, y esa circunstancia nos atrapa. No sé si me doy a entender. Entonces, la solidaridad tiene este momento circunstancial. Pero quise poner de relieve esto por una consecuencia que voy a sacar a continuación. Las circunstancias, por su propia definición, quiere decir que empiezan y terminan. Están llamadas a terminar. Son finitas. Pero lo que va a dejar, lo que va a suscitar, lo que va a representar para mí, quizá no lo sea. Quizá no lo sea. Quizá me indique, me abra el camino de un comportamiento a futuro. De algo que tendré que hacer, de algo que tendré que incorporar en el contexto de mi vida para siempre, a pesar de que ha nacido de una circunstancia. Un ejemplo rapidísimo nada más para poder ilustrar esto, porque me es muy importante. Si yo voy pasando por la calle y veo una persona que se le ha ponchado una llanta y que batalla para cambiar su llanta, o me bajo de mi auto o si voy caminando me detengo y le ayudo. ¿Sí? Me ensucio un rato, le cambio estaba muy apretado, podemos mover los tornillos de la llanta, finalmente la podemos cambiar, afortunadamente trae la de refacción, entonces no hay que batallar más, me limpio las manos como puedo y me sigo adelante y no pasa nada. Pero no todas las circunstancias que nos piden una adhesión son de esta naturaleza. Siguen siendo circunstanciales, pero nos piden, nos exigen, provocan de nosotros una actitud permanente, una actitud fija para nosotros, un comportamiento nuevo, que antes, 5 minutos antes de esta circunstancia, no teníamos y ni siquiera habíamos pensado. ¿Sí? Después, con el ejemplo más grande que desarrollaré, creo que se entenderá todavía mucho mejor esto. Bueno, la circunstancia revela también una cosa de las personas, una actitud que he mencionado, una actitud de ayuda, una actitud de colaboración, una actitud de apoyo, de participación, de involucramiento. Esta actitud se acaba cuando se acaba la circunstancia, pero revela esto de mí, que soy capaz de ayudar, capaz de colaborar, capaz de apoyar, capaz de participar. Pero el sentido inverso también revela otra cosa, que no paso de largo. Que no paso de largo. Y esto es una cosa bien importante en el terreno de la solidaridad, el aprender a no pasar de largo.
Sí, pero bueno, menciono esto, es una actitud que también es hasta cierto punto circunstancial. Hasta 5 minutos antes de pasar por ese momento, por ese hecho, yo no sabía que era capaz de ayudar. Quizá yo no me había dado cuenta que podía colaborar. Quizá no era del todo consciente de que soy participativo después de todo. Pero esta circunstancia y esta actitud revela todavía otra cosa, revela una postura de fondo, ¿sí? Una postura de mi propia humanidad, una postura de mi propio corazón. Bueno, quería usar esta palabra, pero hay que evitar todo sentimentalismo, ¿no? Pero cuando digo corazón quiere decir lo más profundo de mi persona se involucra. Y cuando digo esta actitud de fondo me estoy refiriendo a esto, que finalmente en mí hay compañerismo, que finalmente en mí hay camaradería, que finalmente en mí hay, como es el sentido de toda esta encíclica, fraternidad. ¿Sí? Que sé ser hermano para otros. ¿Sí? No sé si mayor o menor, pero sé ser hermano. Y esta es una actitud de fondo, pero que no se muestra, no se empieza a barruntar, a delinear, si primero no colaboro, no ayudo, no apoyo, no participo. Bueno, y un último rasgo que está en esta definición, y ahora sí nos vamos a pasar a la experiencia que quiero desarrollar, va a revelar otras dos cosas para mí. Va a revelar unos ojos y va a revelar un corazón. Los ojos en que yo miro a otras personas. No tenemos tiempo, no es para este momento, pero habría que desarrollar algún día toda una filosofía de la mirada. Y veríamos cómo hay muchos tipos de ojos, muchos tipos de miradas. Por lo pronto, todos conocemos las miradas que condenan, las miradas que reprueban. Aunque en el Evangelio también hemos tenido experiencias, pasajes de miradas que acogen, de miradas que reciben. Bueno, nosotros tenemos una mirada muy particular cuando ayudamos a otras personas, cuando aprendemos la solidaridad, cuando practicamos esta manera de ser. Miramos a las personas de otra manera. Y también revela un corazón, ¿sí? El corazón que se oprime ante una necesidad patente. ¿Sí? Un corazón que siente dolor, que siente compasión. Hay otro pasaje del Evangelio que me gusta mucho, seguramente lo conocerán. Este no es una parábola, es un hecho real, según el Evangelio, que el personaje central del Evangelio, Jesús, pasaba con sus amigos hacia una ciudad, un poblado, a no sé dónde, y en el camino se toparon con un cortejo fúnebre. Y cuando preguntó, lleno de curiosidad, de qué se trataba, alguien que seguramente había parado la oreja en el camino dijo: ah, es una mujer al que se le murió su hijo, pero es una viuda y era su hijo único. Y si ustedes reparan en estas dos frases y en el contexto judío, sabrán que es una mujer que lo perdió absolutamente todo. Porque una mujer sin hombres prácticamente no es nada. Sin el marido. Pero una vez que no está el marido, el hijo. Pero el hijo acaba de morir, lo lleva a enterrar. Pero a mí lo que me interesa es esto. Dice que aquel hombre se acercó y miró a aquella mujer con una mirada particular. Bueno, no tuve el cuidado de buscar el texto griego, porque el texto griego es muy bonito, pero literalmente quiere decir, se le estrujó el corazón al ver eso. Bueno, la solidaridad, en cierta manera, implica esto para nosotros, que el corazón se nos estruje, que el corazón se nos oprime, porque la desgracia, porque la necesidad es de esta naturaleza. ¿Sí? Y justamente por esto, porque el corazón experimenta este estrujamiento, viene este comportamiento a futuro de no pasar de largo, de aprender a no seguir nuestro
paso como si nada. Bueno, estos son los elementos que están en la definición de lo que significa solidaridad. Pero estos solamente son palabras. Vamos a una experiencia que nos ayude a captarla con mucha más riqueza y con mucha más profundidad. Son experiencias, puede ser que son particulares, puede ser que ustedes no las han vivido, pero si las sé describir bien, si las sé presentar adecuadamente, estoy seguro que estarán de acuerdo con todo lo que les voy a decir. Y como son experiencias, tienen que ver con mi propia vida, porque yo fui involucrado en estos acontecimientos, en estas circunstancias que voy a mencionar. Había pensado describir dos, pero creo que no nos va a dar tiempo. Me voy a quedar con una, pero creo que esta una es muy importante. Y me refiero yo a los terremotos. Sabemos que en nuestro país hay terremotos. Bueno, esta palabra yo la aprendí en el extranjero. Aquí en México decimos temblores, pero creo que la palabra más adecuada es decir terremoto, el movimiento de la tierra. Bueno, pero no nos peleemos por eso. Sabemos que en nuestro país hay terremotos. Por fortuna, no en todo el país. Aquí en Querétaro nos la podemos pasar un poco tranquilos, como si nada, porque no estamos justamente dentro de las líneas tectónicas que distinguen a nuestra patria. Pero, por ejemplo, si están en Oaxaca, si están en Guerrero, si están en Puebla, un poco en Chiapas, algo en Tabasco, pero sobre todo esta línea, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Ciudad de México, sabrán perfectamente lo que implica un terremoto, lo que es un temblor de tierra. Bueno, yo en mi vida, que ya no es pequeña, no es cortita, he tenido la oportunidad de vivir varios terremotos. Pero recuerdo tres en particular. Bueno, cuatro. Estaba recién llegado a vivir a Oaxaca y la primera cosa que mis vecinos me dijeron es, prepárate porque Oaxaca es zona telúrica, va a temblar y a veces va a temblar hasta diario. Entonces, vete acostumbrando a esto. Y dicho y hecho, muy pronto tuve la experiencia de sentir temblar la tierra. El temblor más fuerte fue el 19 de septiembre de 1985, el año en que viví en Oaxaca. ¿Sí? Fue muy imponente. Ya estaba yo despierto. Pero no capté la imponencia del terremoto, sino hasta que fui al mercado a hacer las compras para la comida de ese día. Y vi que todas las personas en el mercado estaban pegadas en la televisión, porque todos los negocios tenían radio, televisión, y no se despegaban de ahí. Y cuando me acerqué a ver por qué, entonces descubrí lo que había implicado este terremoto en Ciudad de México. Y esta experiencia se volvió todavía más contundente cuando a finales de año, en diciembre, tuve que ir de Oaxaca hasta Querétaro, porque soy de aquí, para venir a visitar a mis papás. Pero en aquel entonces había que cruzar toda la Ciudad de México para pasar de una central de autobuses a otra. ¿Sí? Y entonces vi la devastación que había tenido la Ciudad de México. La vi con mis propios ojos. Este fue el primer terremoto. En la ciudad de Puebla me ocurrieron dos, que recuerdo muy bien. En 1999, en julio, un poquito después de la hora de comida, porque estaba yo justamente en un restaurante, y el segundo fue en la universidad donde yo trabajaba. Trabajé 27 años en una universidad. Estaba yo dando clase cuando de pronto empezó a temblar. Estos dos terremotos de la ciudad de Puebla fueron del mismo gradaje, 7.1, que no es pequeño. El de Ciudad de México ahorita no lo recuerdo y no lo consulté, pero fue muy intenso. ¿Sí? Y el otro terremoto, nada más para mencionarlos, para que vean que tengo una gran experiencia sobre esto, me ocurrió en Chile. Tuve la fortuna de poder estudiar en el extranjero. Estudié el doctorado en el extranjero, en Chile. Como todavía no estaba seguro que obtendría la beca que me permitiría vivir con comodidad por allá, tomé yo con mis propios recursos un vuelo muy largo porque era el más barato, que implicó viajar durante 24 horas. Imagínense, de México hasta Chile, 24 horas. Y pasé por varios países deteniéndome varias horas. Entonces yo llegué agotado, cansado, desorientado, etc.
Afortunadamente el profesor que me recibió, que fue una extraordinaria persona, me consiguió un buen hospedaje en una casa particular, pero la familia no estaba. Estaban de vacaciones porque era pleno verano. Solo estaba la nana de la casa, la señora del servicio, que fue la que me recibió. Y como estaba tan agotado, pues ya a las 11 de la noche estaba fundida y me fui a dormir. Pero a las 3 de la mañana empiezo a sentir que la tierra se mueve. Como la imaginación es muy febril, yo estaba soñando y soñaba que detrás de la habitación donde estaba alojado pasaban unas vías del tren y que en ese momento pasaba una imponente locomotora que hacía cimbrar toda la casa. De pronto recapacité y dije, no, no es una locomotora, es un tren block. Me desperté, pero como ya estoy acostumbrado, pero con comillas, porque estas cosas nunca se acostumbran, me levanté con calma y salí al jardín de la casa. Y ahí pasé todo el terremoto. Al día siguiente, bueno, se fue la luz, no regresó en muchas horas, pero al día siguiente, escuchando el radio y viendo ya las noticias con la televisión, supe que había sido el segundo, el, desde que se miden los terremotos en el mundo, en el lapso de un siglo, este fue el tercero más grande, 8.8. La ciudad de Santiago quedó devastada en algunas partes, no en todo, porque como es también una zona sísmica, han hecho toda una cultura para poder prever lo más posible estos acontecimientos. Pero 8.8, no quiero decirles lo que significa esto. Bueno, estos son los hechos. Pero ¿qué hay dentro de estos hechos? Primer elemento, esta conciencia. El terremoto es un evento descomunal. Descomunal. Es imponente. Es un acontecimiento de poderío. Pero de poderío no humano. Es el poderío de la naturaleza. Pero en este hecho imponente, y porque es de la naturaleza, notamos esto, que lo vuelve tremendamente doloroso cuando lo vivimos. Que la naturaleza es fortísima, es violenta y además es impersonal, es anónima. Y por eso lo hace distingo de todos y no tiene consideración de nada. Lo destruye absolutamente todo. Y quiero remarcar esto porque nosotros somos personas y lo vivimos de otra manera. Lo vivimos con conciencia. Y nosotros desearíamos, quisiéramos, tuviéramos la expectativa de que la naturaleza se apiadase de nosotros, pero eso jamás va a ocurrir. ¿Me explico? No va a ocurrir de ninguna manera. La naturaleza se impondrá sobre nosotros, ¿sí? Sin ninguna consideración. Bueno, descomunal, imponente. Esto es lo primero que hay que recalcar de todo terremoto. Yo viví uno de 8.8, el tercero más grande. En Chile, de los tres más grandes, dos han sido en Chile. El más grande fue en la ciudad de Valdivia, más al sur, que fue de 9.1. El más imponente de todos. Fue a principios del siglo XX y hay fotografías de eso. Las pueden buscar en las redes. Bueno. Una segunda consideración del terremoto, ya pensando en nosotros como personas que estamos involucrados allí. Como decían mis maestros de latín, volente sive nolente, es decir, queriendo o no queriendo, pero ya estamos allí. Que nosotros, nadie, creo yo, así en universal, nadie quisiera que sucedieran estas cosas. Nadie las desearía. Yo que ya las viví, no las deseo para ustedes. Ni siquiera como experiencia. O sea, ¿tendrían que vivir esto alguna vez en su vida? No, jamás. ¿Sí? Pero al mismo tiempo está otra conciencia. No está en nuestras manos impedirlas. Por eso son imponentes. Por eso son descomunales. Porque nos rebasan. Y otra característica más que nosotros tomamos conciencias.
son impredecibles. Son impredecibles. Podemos aprender y podríamos tratar de prepararnos, por ejemplo, construyendo mejores casas, buscando mejores terrenos, pero jamás las podemos impedir y no podemos saber cuándo van a suceder. Así que cuando ven en las redes, en la televisión, que los videntes, que el agua en los animales, no, en absoluto. Nos toman por sorpresa. Y la otra, justamente porque son imponentes, rebasan nuestras fuerzas. Y mientras están ocurriendo, no podemos revertirlas. No podemos revertirlas. No podemos impedirlas. Esto todavía se refuerza humanamente más cuando uno tiene niños pequeños, porque los niños están asustados, no saben qué está sucediendo, y lo primero que te dicen es: papá, ¿por qué ocurre esto? Papá, ¿por qué no haces que se vaya? Y ustedes se dan cuenta, se miran las manos y quisieran llorar de tristeza, porque no pueden. Bien, pero hay una tercera cosa que quisiera poner de relieve del terremoto, cuando ocurre. Ahorita estoy hablando de la conciencia que tenemos, conciencia de nuestra impotencia, conciencia de nuestra impredecibilidad, de que no podemos verlo, no podemos revertirlo. Pero esta es una más profunda, casi diría, es un rasgo ontológico, un rasgo de nuestro ser. Es la experiencia de nuestra vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad es de que rompemos a la vida, que somos nada. Como la vasija que tiene, en cualquier momento se rompe y se deshace. Se pierde en mil pedazos. Tenemos otra palabra para expresarlo. Nos hace ver con toda claridad, con toda nitidez, nuestra pequeñez y nuestra fragilidad. ¿Sí? Cuando están los terremotos, lo primero que uno dice es: nos. Y que yo viví, Santiago es una ciudad, el país es pequeñito, pero su capital es una ciudad cosmopolita, muy como una ciudad de México, pero solo más pequeña, de 6, 7 millones de habitantes, quizá menos, como de 5. Y bueno, tiene todo, tiene fantásticos edificios. ¿Eh? Pero cuando ocurre el terremoto y los vemos caer, venirse abajo, nos damos cuenta que no somos nada, que no somos nadie. Y justamente porque somos vulnerables, somos heribles, estos eventos nos hieren, nos hacen daño, nos dejan maltrechos. Y es excepcional que alguien salga incólume de ellos. ¿Sí? Lo más común, lo más normal es que sí nos haga un daño de una u otra manera, en nuestro físico, pero también en nuestros bienes. ¿Sí? A veces nos dolemos más por nuestros bienes, porque nos quedamos sin casa, porque nos quedamos sin auto, porque nos quedamos sin ciudad. Aunque este es otro evento de otra naturaleza, es el mismo hecho, lo que ocurrió en Acapulco hace 6 meses. ¿Sí? Se quedaron sin sus fuentes de trabajo, se quedaron absolutamente sin nada. ¿Sí? Y todavía siguen sin nada, déjenme decirles. Pero bueno, nos preocupamos más por nuestros bienes, pero en realidad poco a poco vamos viendo que lo más preciado somos nosotros mismos. Nos daña, nos vulnera. El riesgo más grande es el de morir. ¿Sí? El de morir. Está siempre el peligro latente de morir. Pero si no morimos, quedamos en estados lamentables. Bueno, ahí ves, bueno, en ese momento a lo mejor no somos plenamente conscientes de todo esto. Y aquí quiero ponerles todavía otra experiencia mía. Ahí en mismo Chile hay un museo muy bonito.
No recuerdo ahorita su nombre, pero mi esposa un día me dijo que si íbamos a ese museo para llevar a nuestro hijo que estaba pequeño, porque era un museo interactivo, algo muy semejante a lo que es el Museo del Papalote en Ciudad de México. Pero hay una cosa en ese museo que no hay en la Ciudad de México, una sala enorme que está dedicada al tema de los terremotos, porque Chile es una zona sísmica, más que nuestro país, ¿sí? Y más violenta que nuestro país. Y entonces, de muchas maneras, nos hacen ver lo que es un terremoto. Y como está cerca el mar, porque todo el país está a la orilla del mar, pues tiene una zona donde ver cómo el mar interviene, cómo se comporta a partir de un terremoto. Bueno, pero dentro de esa sala enorme, la que más me impactó fue como si fuera un escenario de cine, bueno, de cine, tiene una habitación de una casa y uno se mete allí, 10 personas más o menos la que caben. Y está la cama, están los muebles, está un cuadro, la ventana, etcétera. Y el asunto es que ese escenario te hace revivir un terremoto, te hace sentir, se empieza a mover. Y bueno, por la ventana, que es falsa, se proyecta con fotografías reales la cúpula de una iglesia que existe en Santiago, que las cámaras de seguridad de la ciudad la tenía captada fija y se va viendo cómo se va desmoronando poco a poco. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Esto que les estoy diciendo ocurrió 4 años después del terremoto. Fui en el 2014 con mi esposa a ese museo. El terremoto fue en febrero del 2010. Cuando salí de esa sala, yo venía blanco. Yo venía blanco. Mi esposa no estuvo presente, ella todavía estaba en México para el terremoto. Yo estaba blanco, pero lo más impresionante fue que no pude evitar que se me salieran las lágrimas y no paraba de llorar. ¿Sí? Entonces ya cuando me pude reponer, me dice mi esposa, ¿qué te sucede? Le digo, es que hasta este momento me doy cuenta que viví ese día. Y el pelito por el que sabe la vida. Así de simple. A veces lo somos conscientes en el momento, pero a veces requerimos tiempo para entenderlo. Pero de una u otra manera lo entendemos. Bueno, en una situación como esta, en un acontecimiento como esta, nosotros pasamos por una serie de emociones. La más primaria, la más imponente de todas es el miedo. ¿Sí? Experimentamos miedo, la emoción primaria de todas. El miedo es una emoción que viven los seres vivos que están dotados de conciencia. Y por eso no solo la vivimos las personas, los seres humanos, sino también los animales. Las plantas no, porque no están dotadas de conciencia. Los árboles tampoco. Solo animales y personas. Es una emoción primaria e implica una reacción también primaria, espontánea. ¿Sí? Es la conciencia elemental que tenemos de un peligro, de una amenaza. Y por lo tanto del comportamiento básico frente a ese peligro, frente a esa amenaza. ¿Cuál es? Huir, correr. En Chile lo dicen con una frase muy típica que no usamos nosotros, salir disparados, salir disparados. ¿Sí? El miedo sirve para esto. Y en ese momento puedo decir, es bueno que lo sintamos. Aunque lo mejor sería que no ocurrieran estas cosas y que no experimentáramos este tipo de emociones. Porque son terribles. ¿Sí? Porque son terribles. El miedo nos impulsa a huir siempre de los peligros. Y en eso está su positividad. Pero también deja abierta la puerta a dos elementos negativos. ¿Cuáles son? Primero, paraliza a las personas. Si el miedo nos domina, paraliza a las personas. Y lo decimos con una frase muy simple que ustedes seguramente ya tienen en la cabeza. No sabemos qué hacer. En ese momento no sabemos qué hacer. Porque el miedo paraliza. El miedo nos aterra. Nos deja
allí, fijos, congelados. Hace unos días tuve la oportunidad de ver una película que me impactó mucho, donde una chica sufre una agresión por parte de un hombre. Y cuando la policía hace las averiguaciones y le pregunta, y ella narra la situación, el policía le dice, ¿y qué hiciste? ¿Por qué no gritaste? Y la otra chica dice, no pude, no pude. Y esto es impresionante porque toda la película, la pregunta que más le hacen a esta chica es, ¿por qué no gritaste? Y su respuesta siempre, bañada en lágrimas, es, no pude. Bueno, imagínense en un terremoto. Y en ese sentido digo, si están allí y no saben qué hacer, no se preocupen porque esto es normal. Pero esto es terrible del miedo. No sabemos qué hacer. Y esta es la primera consecuencia negativa. Y la segunda, repliega a las personas instintivamente sobre sí mismas. Y cuando digo que las repliega sobre sí mismas, quiere decir que las hace pensar, bueno, yo creo que ni piensan, pero digámoslo así, las hace pensar única y exclusivamente por sí mismas. Esto que voy a decir es correcto, solo que les pediría que no lo entiendan en un sentido moral, porque también lo podemos entender en sentido moral. El miedo nos hace girar sobre nosotros mismos. Nos importa nuestro propio pellejo. Es decir, nos vuelve egocéntricos. Egocéntricos. Es decir, que nuestro yo se vuelve el centro de todo un comportamiento. Esto es normal en esta experiencia, en el miedo, pero es un comportamiento negativo, por lo que diré a continuación, pero lo quiero reflejar. Nos paraliza y nos vuelve egocéntricos. Si en el parálisis hay una frase que dice no sé qué hacer o no supe cómo gritar, como en esta chica de la película, en este segundo comportamiento negativo, la frase sería sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Las películas, cuando hay hundimientos de barco, un poco es así. Se pelean por los salvavidas, son 10 salvavidas, son 100 personas, y el primero que llega se lo pone, se avienta y mientras va cayendo dice, sálvense quien pueda, ¿sí? Porque ya me salvé. Bueno, esto es lo terrible del miedo, pero es común, es natural sentirlo, experimentarlo en acontecimientos como estos. Bueno, pero hay veces que podemos sobreponernos al miedo. Es posible. Y cuando nos sobreponemos al miedo, podemos hacer estas dos cosas. Alzar la mirada, apartarla de nosotros mismos. O como dice un locutor en su noticiero, que me gusta escucharlo, cuando da noticias del mundo mundial, dice, apartemos la mirada de nuestro ombligo. Dejemos de centrarnos en nuestro país, en la situación nacional y veamos lo que está sucediendo por todas partes. Podemos sobreponernos al miedo, alzar la mirada en torno y al alzar la mirada hacer un descubrimiento. Los otros. Los otros. En términos evangélicos lo diría así, descubrir al prójimo. Descubrir al prójimo. Con esto ya estoy haciendo una indicación. Al prójimo nunca lo verás si te domina el miedo. Si dejas que el miedo te vuelva egocéntrico y te vuelva impotente de tal manera que te paralice. Hay que sobreponerse al miedo. Pero bueno, yo estoy casi seguro que en este momento entonces ya tienen una pregunta en su mente, a flor de labios, que quisieran hacer. Y la pregunta es, ¿y cómo se vence el miedo? ¿Cómo se supera el miedo? ¿O qué puede ayudarnos a vencer el miedo? Esto que estoy por decir va a sonar casi romántico,
Va a sonar como muy idealista, pero se los digo con toda la certeza también de la experiencia. Lo que nos ayuda a sobreponernos del miedo, a rebasar los dos límites negativos con que nos domina, es otra experiencia, es otra emoción. Si el miedo es una emoción primaria, básica del comportamiento de un ser vivo consciente, esta otra emoción es una emoción, no es primaria, esta se aprende con el tiempo, pero es más profunda y desde el punto de vista existencial de mayores consecuencias. Me estoy refiriendo al amor. Al miedo se le vence con el amor, o al revés, el miedo se supera con el amor. Aquí tengo un libro, es una obra de teatro, es una obra de teatro que habla del amor humano, del amor entre la pareja, del hombre y la mujer. Bueno, no tuve cuidado de contar justamente el pasaje que me interesa, pero son dos chicos que se acaban de comprometer, descubren que se aman y quieren ir un paso más adelante en su relación. Quieren mirar no solo el momento, el aquí y el ahora, en que la emoción del enamoramiento los encierra. Quieren amar verdaderamente. Y amar verdaderamente quiere decir mirar el futuro y el destino. Pero apenas ven eso, inmediatamente sienten esta emoción, el miedo. Porque una vez que uno le dice a una chica, quiere ser la compañera de mi vida, quiere ser la compañera de mi vida para siempre, después de esta alegría, inmediatamente uno recapacita y dice, pero ¿qué acabas de hacer, imbécil? Y te da miedo, ¿sí? Te da miedo. Pero aquí en la obra de teatro, que es el pasaje que les quería yo leer, pero ya no lo encontré, dice, seguimos teniendo miedo porque el futuro es una incógnita que no podemos despejar. Pero a esa futura, esa incógnita y a ese miedo se le vence con el amor. ¿Sí? Tal vez Dios nos ha dado el amor para que venzamos en la oscuridad del futuro y el miedo. Por eso es tan doloroso cuando el amor se acaba en una pareja, porque entonces empieza a volverse aprensiva la conciencia del futuro, lo que vendrá. ¿Sí? Bueno, pero no quiero dar tantas vueltas. ¿Cómo se supera el miedo? ¿Cómo vencemos el miedo? Con otra emoción, la emoción del amor. ¿Sí? Si el miedo tiene como característica psicológica ser egocéntrico, el amor tiene como característica psicológica ser alocéntrico. Alo. Es decir, en lugar de girar sobre nuestro propio yo, nos hace girar sobre el otro. Sobre el otro. Pero lo digo mejor para expresar bien el alocentrismo del amor. Nos hace girar en torno a aquel que amamos. A aquel que amamos. Nos ayuda a despegar la mirada de nosotros mismos. ¿Sí? Nos ayuda, nos invita, nos propone a poner la mirada en el otro, en nuestro prójimo. Hace un momento dije que el miedo es una emoción y también acabo de definir primariamente el amor como otra emoción, o si quieren, como un sentimiento, pero sigue siendo emocional. Pero ahora me gustaría decirles que esto es correcto, pero es incompleto. Y como es incompleto, es insuficiente. Si fuera solamente un sentimiento, tarde o temprano el amor dejaría de ser alocéntrico y volvería otra vez a ser egocéntrico. El amor tiene otra característica más profunda, implica otra facultad de la estructura humana, no solo la capacidad emocional, sino la otra capacidad que llamamos la voluntad y la libertad. Implica la libertad. Y desde allí, el amor conlleva otra cosa. El amor es una actitud, es un compromiso. Es un compromiso.
El fundador del CISAP, que es una persona muy brillante, que un día espero que lo puedan conocer, escribió hace muchos años un libro muy bonito sobre la dignidad de la persona y le puso un título impresionantemente bello. Se llama Afirmar la persona por sí misma. Y puedo decirles que en términos generales, esto es lo que hace el amor. Esto es lo que busca el amor cuando supera solamente la dimensión del sentimiento. Lo que el amor busca es afirmar la persona por sí misma. Afirmar. No tengo palabras, no tengo libros y el diccionario no me sirve para poderles expresar lo que significa esta palabra. Afirmar. Afirmar a otra persona. Pero creo que sí pueden ustedes coincidir conmigo en esta actitud. Que yo te amo a ti, que yo amo a este tú, significa que te afirmo. Toda mi postura, toda mi humanidad es afirmarte a ti. No tengo palabras para expresar esto, pero esto es lo que busco, afirmarte. Y todavía lo digo a más, afirmar tu ser con mi propio ser. Por eso es un compromiso. Afirmarte. El amor es afirmativo. Pero si no tengo las palabras, sí tengo la experiencia. Y yo que aquí tengo presente una que estoy seguro que todos han vivido y van a coincidir con ella. Cuando nos volvemos padres, cuando nos volvemos papás. Vale, vienen las mismas experiencias. Cuando nos dan la noticia de que seremos papás, no me van a decir que no sienten miedo. ¿Sí? Bueno, les valgo que me lo digan, pero los dejaré con su memoria. ¿Sí? Digo, no sentí miedo. Sí, está bien. Cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada, cuando me enseñó la prueba de embarazo allí, yo sentí miedo. Y tenía 42 años. ¿Sí? Es decir, yo no era un chiquillo, no era un improvisado, ya había caminado un poco en la vida, pero sentí miedo. Y cuando mi hijo cumplió 9 años, 10 años, se lo escribí en una carta y se lo dije así. Cuando tu mamá me comunicó la noticia de que vendrías tú, sentí miedo. Cuando los análisis químicos confirmaron el hecho, me llené de pavor. ¿Sí? Pero cuando pude ver tu cuerpo diminuto, moviéndose, latiéndose, como un pequeño frijolito dentro de su panza, a través del ultrasonido, solo supe una cosa, le digo en la carta, que te amaría para siempre. Eso es lo que significa afirmar a una persona. El resto de la carta dice así: hemos caminado juntos durante 10 años, no sé lo que vendrá después, ¿sí? No sé lo que vendrá después, pero lo que sentí después de verte en el ultrasonido es lo que quiero vivir contigo en adelante. Afirmar a la persona. Bueno, y puse la experiencia de la paternidad porque es una experiencia muy particular. Dice un dicho popular, no me gusta, pero lo decimos. Porque después de todo a la esposa todavía la podemos mandar por un tubo. La podemos mandar al cuerno. Perdón que ocupe estas palabras un poco corrientes y vulgares. Pero a un hijo yo no estoy tan seguro que uno haga esto. Estamos dispuestos a la afirmación total. A menos que nuestro corazón se vuelva de piedra, se endurezca por las heridas de la vida. Pero estoy seguro que no. Bueno, el amor despierta otra postura. Yo no estoy seguro ahorita, pero no me voy a poner tan filosófico. Si es una emoción o es una actitud, o es una actitud que se funda en la emoción del amor, pero tiene que ver con el amor. Es la fidelidad. El amor es fiel. O el amor nos invita a ser fieles. Por lo general entendemos la fidelidad en términos sexuales. Y si están casados o tienen pareja,
Lo entendemos así, como no meterse con alguien más a nivel del cuerpo. Y eso es correcto, pero es muy pobre, es muy reductivo, es muy pequeño, no ver el panorama completo. Fidelidad tiene una experiencia física, es como mantenerse como una columna, que no obstante el aire, no obstante el huracán, no obstante el temblor de tierra, se mantiene en pie, se mantiene en pie, se mantiene firme. El amor es fidelidad. Para poder afirmar al otro por sí mismo, se requiere fidelidad. ¿Sí? Porque esta afirmación no es momentánea, quizás pueda ser para siempre jamás. Mantenerse fiel, mantenerse incólume, y otra palabra, permanecer, estar a tu lado, estar a tu lado. O dicho en términos negativos, no huir, no salir disparados. Ya que puse el ejemplo de la paternidad, yo estaba casado, tenía 2 años de casado, amaba a mi esposa, etcétera, pero me dio miedo. Y aunque no lo sentí, el miedo te impulsa, dije así, a ser egocéntrico. Y el egocentrismo dice, sal disparado. ¿Sí? Pero en mi vida de profesor, 27 años en una universidad, vi a muchos chicos pasar por esta misma circunstancia. Y casi en el 100% vi a los chicos salir disparados. Cuando la chica les dijo que estaba embarazada. ¿Sí? Bueno, fidelidad, el amor. Bueno, es doloroso que las chicas se enteren que no eran amadas. ¿Me explico? Bien, pero estoy poniéndome un poco trágico. Vamos a las partes bonitas. Ya puse el elemento del terremoto. Es un evento contundente. No lo podemos evitar. Nos gustaría que no ocurrieran, pero no lo podemos hacer que no ocurran. Ya vimos que nos rebasan de todo a todo y ya vimos que nos llenan de miedo. Pero dentro de esa misma circunstancia podemos experimentar otra emoción, la emoción del amor. Y junto con él la de la fidelidad. Pero para esto, bueno, y justo por esta emoción podemos mirar más allá de nosotros mismos, descubrir al otro, descubrir al prójimo. Pero ahora lo digo todavía mejor, creo yo. El amor nos hace descubrir el valor excepcional de las personas. Que las personas son valores excepcionales. Son seres vivientes, pero son seres vivientes con un valor excepcional. Son seres que existen, que están en el mundo, pero son seres únicos, exclusivos, insustituibles. Un valor excepcional. Por eso les llamamos personas. ¿Sí? A mí me gusta la palabra otro, pero ya entrados en gastos, otro todavía podría volverse anónimo, impersonal. No, hay que decir persona. Y todavía mejor decir un tú. Tú. ¿Sí? De hecho, amar es descubrir la posibilidad de decir tú al otro. Tú. Hay una poesía muy vieja que aprendí de niño, ahorita no me la, bueno, aprendí de niño, ya no me la acuerdo totalmente. Si no me equivoco, es de un poeta español que se llama Jacinto Benavente. Y dice más o menos así, a ver si la memoria no me traiciona. En el meeting de la humanidad, es decir, en el encuentro de los seres humanos, millones de seres dicen siempre lo mismo. Yo, 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 yo. Dice, y en francés, hay un moi, el moi francés. Ese sí que es grande. Monsieur le moi. Es decir, el señor, yo. Y luego recuerdo una canción infantil, dice, Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua. Qué monótona es la rana humana. Qué monótono es el hombre mono. Yo, 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 yo.
pero solo los que aman saben decir no. Sí. La persona, el tú, es un valor excepcional. ¿Por qué? Dos cosas. Que si ahorita no los convenzo, los invito a que lo comprueben cuando se vayan. Porque ese otro, ese tú, tiene un rostro único. Tiene un rostro único. Y además es una historia única. Una historia. Y bueno, aquí voy a decir algo políticamente incorrecto y seguramente incomodaré a más de alguno, pero lo tengo que decir. Por eso descubro que me encuentro con algo que es muy superior a cualquier animal. Cuando ocurre el terremoto, también salvamos nuestras mascotas, salvamos nuestros perritos y nuestros gatitos, salvamos el caballo y el burrito, si esto nos ocurre en el campo. Y los salvamos porque son vidas. Los salvamos porque experimentan dolor y el sufrimiento. Pero entrados en gastos, mirando a fondo y siendo honestos con la experiencia, pero en ellos jamás veremos un rostro. En ellos jamás nos encontraremos una historia. Cuando salvamos vidas en un terremoto, las salvamos por esto, por ese rostro, por esa historia. Los animales son seres vivos, pero son vidas sin historias. No los convenzo ahorita, reflexionenlo después, pero son vidas sin historias. Y porque no tienen rostro, aunque les pueden cantar sus ojitos y sus bigotitos y sus movimientos graciosos, bla, 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 aunque todo eso les puede encantar y yo también lo experimento, porque yo hallo mucho deleite en convivir con los animales, toda mi vida conviví con animales y dos hermanos. Bueno, no son animales, pero la aclaro. No hay historia allí, no hay historia, ¿sí? No hay rostro. Aunque les tomen muchas fotos a sus caritas, pero no hay rostro. Bueno, pero les quiero poner una experiencia para que lo puedan, una experiencia gráfica ahorita, para ponerles un poco una comprobación de esto. Les voy a poner un video de un terremoto. El rescatista ha encontrado vida entre los escombros. Escarba con sus manos hasta que aparece una niña a la que le pide que no tenga miedo. Le dice que su papá está allí. Se llama Nour. Su nombre en árabe significa luz y sobrevivió en la oscuridad. La sacaron ilesa de las ruinas de una estructura en Hinderi, Siria. En esa ciudad, los llamados cascos blancos se abren paso entre toneladas de concreto y metal. Y de allí surgen historias increíbles, como la de esta recién nacida, que fue hallada desnuda y aún unida por el cordón umbilical a su madre muerta. Es la única sobreviviente de una familia de 7. Habría nacido 3 horas antes de ser hallada, al mediodía, cuando el frío no era tan intenso, según el médico que la atiende. A pesar de los raspones y moretones, la nena está en condición estable. Abud es otro niño que sacaron con vida. También en el noroeste de Siria, donde las condiciones son gélidas, encontraron a Harun, que milagrosamente quedó protegido por un enorme muro de concreto y pudo salir con vida también. En Turquía aparecen más imágenes que muestran la magnitud del daño del terremoto y sus réplicas. El terremoto fue muy fuerte. La casa se movía así para los lados, el edificio, se movían los edificios. Entonces, de verdad, estar viva es un milagro. Evelyn es maestra de español en Adana, otra ciudad muy castigada. Esto es horrible, he perdido a mis alumnos y a sus familias. También continúan a toda marcha los trabajos de rescate. Este es el panorama de Hatay. Allí sacaron de los escombros a un bebé de 2 meses e inmediatamente le llevaron a una ambulancia. En Kahraman Maras rescataron a un niño de 8 años. Una agencia turca de noticias reporta que llevaba 36 horas atrapado. En algunas ciudades, la búsqueda se complica más por la nieve, por ejemplo en Matalaya.
Estas chicas españolas que viven cerca de donde fue el epicentro hablaban con Noticias Telemundo cuando de repente... Sorry, tenemos un terremoto. Cortamos la comunicación, ¿vale? Así transcurren los días en las dos naciones golpeadas por el movimiento de la tierra, con temor e incertidumbre, y con el tiempo en contra para que milagros como este sigan sucediendo. Gracias. Fíjense, hace un momento dije que amamos a las personas, apostamos por ellas, las afirmamos, porque son una historia única. Pero el video son niños, y puedo decir que los niños no tienen historia, porque apenas están empezando. Pero son personas, y su rostro nos lo dice. Y por eso los salvamos, los rescatamos a costa de lo que sea, para que puedan cumplir con su historia y hagan su destino. Bueno, todo esto que estoy diciendo lo sabemos con mucha claridad. Y por eso salvamos a las personas de los escombros de un edificio. Todos pueden ser desconocidos desde un punto de vista. Nunca lo sabían. Por ejemplo, a mí me tocó el terremoto en un restaurante, es decir, con muchos desconocidos, con clientes que a lo mejor fue su primera vez y ya no volvieron, además después de eso menos, ¿no? Son desconocidos, pero son desconocidos respecto a la familiaridad nada más. Pero en relación a la dignidad, no. Sé que son personas, sé que son historias, sé que son valores únicos, excepcionales. ¿Sí? Lo puedo captar sin mayores problemáticas. Como filósofo diría así, tengo una percepción inmediata, directa de su valor. Sin mediaciones, sin reflexiones, sin elaboraciones intelectuales. Las elaboraciones intelectuales las vamos a tener exactamente para lo contrario. Para todas las justificaciones que nos vamos a hacer después para seguir de largo. Pero es que está feo. Pero es que son mujeres. Pero es que son musulmanes. Pero es que son inmigrantes. ¿Sí? Las reflexiones, las elaboraciones intelectuales son para justificarnos, para poder decir por qué valió la pena salir disparados. Porque en la percepción inmediata del valor, no. El amor es espontáneo. El amor es espontáneo. El amor deja de ser espontáneo cuando empezamos a reflexionar. Con esto no quiero decir que amemos impulsivamente, sino simplemente decir, no dejen que nada empañe el movimiento inmediato de su amor. Bueno. Por eso lo salvamos. Y por eso quiero recordarles un dicho que lo conocí en una película, pero está en las leyes de una de las religiones más antiguas de la humanidad, el judaísmo. Es una prescripción que está en el Talmud, que dice, aquel que salva una vida, salva al mundo entero. Porque puede ser muy concreta mi acción, pero tiene repercusiones universales. Bueno, y voy a ir terminando con esto. Bueno, me falta otro elemento, perdón. En este proceso de salvar a uno que está en la desgracia, que está en un terremoto, y que yo estoy en condición de ayudarles, a mí no se me cayó la casa encima, a mí no me aplastó ninguna roca, yo alcancé a salir incólume, pero en lugar de salir disparado, regresé por otros. Regresé porque los amo. Pero ¿quiénes son los que amo? Y en todo esto hay un proceso. Claro, obvio. Regreso por los míos. Regreso por mi esposa. Regreso por mí. Por mi padre, mi hermano, mis abuelos. Los más inmediatos. Pero el amor mismo nos ayuda a superar esta barrera inmediata. Porque después voy por otros que ya no están en mi círculo de íntimos. Yo quise mencionarles el terremoto del segundo en Puebla porque me agarró en plena clase. Y en los primeros que pensé, los primeros por los que me preocupé, los primeros por los que hice mis acciones inmediatas de ayudar a salvar la vida, fueron mis alumnos.
Pero después ya no solo mis alumnos, porque en el pasillo donde estaba había 10 salones más. Y entonces me hice cargo, me hice responsable de los alumnos de los otros grupos. ¿Sí? Por una razón muy simple, quizá. Porque yo soy 30 años mayor que ellos y ellos estaban jóvenes, estaban pasmados por el terremoto. ¿Sí? Pero me hice cargo de todos. Y los fuimos arreando por las escaleras, los pasillos, hasta hay zonas específicas en mi universidad, mi antigua universidad, para poder solventar estas circunstancias. La gente de mi universidad, pero la universidad está dentro de un barrio, el barrio de Santiago, y también ellos son afectados. Justo por eso hablé del miedo, porque el miedo nos vuelve egocéntricos. Pensamos que solamente los afectados somos nosotros y nuestro pequeño circulito en el que nos movemos. Pero cuando salimos de la universidad nos dimos cuenta que todo el barrio había sido afectado. Entonces, el amor nos lleva a superar y decir, el barrio también, nuestros vecinos. ¿Sí? Y luego todavía en sentido más universal digo, cualquiera que se cruce por la calle. Y aquí yo me remito al terremoto del 85, porque a muchos el terremoto los agarró yendo a su trabajo. Y por lo tanto pasaban por lugares que aunque les eran familiares por la ruta del auto, esos lugares eran extraños. Pero allí se bajaron e inmediatamente empezaron a ayudar. ¿Me explico? Lo que quiero decir es esto, que poco a poco la capacidad de amar nos va abriendo y ensanchando nuestra disponibilidad para ayudar. Comenzamos con los más íntimos, pero nos abre de manera universal. En algunos de forma tan universal que van a otros países para ayudar. ¿Sí? Y México en este aspecto es reconocido a nivel mundial porque allí donde se da un terremoto, siempre hay una escuadrilla, una cuadrilla de mexicanos que se montan en el avión para ir hasta allá. Bueno, de esto quiero sacar una enseñanza para ya concluir. Una vez que vivimos este tipo de acontecimientos y que somos conscientes de todo lo que acabo de describir, palabras más, palabras menos, la primera enseñanza es esto: ya no podemos ser los mismos. Salvamos el pellejo, sorteamos la circunstancia, pero ya no somos los mismos. Quiero decir, y esta es la segunda enseñanza, estamos llamados a comportarnos ya para siempre como lo hicimos dentro de esa circunstancia. Por eso menciono a este grupo de rescatadores que nació en México con el terremoto del 85. Ayudaron en el momento, pero ellos entendieron que ya no podían comportarse de otra manera en adelante. Entonces yo digo, me quedo perplejo, me quedo con esta paradoja. Estas circunstancias nadie quiere vivirlas, nadie quiere pasar por ellas, y yo no se los deseo. Un terremoto de 8.8 no se los desea. Un terremoto de 7.1 dentro de un pequeño restaurante tampoco se los desea. En un salón de clases en un tercer piso tampoco se los desea. Pero si yo aprendo a ser así a través de esta circunstancia, es decir, a no mirar con miedo, a mirar con amor, a aprender a ayudar desde el amor, a aprender a levantar la mirada más allá de mí mismo y ponerme a ayudar, es decir, ser solidario, y además descubro que ya no puedo regresar de esta circunstancia a lo que era mi vida antes, valdría la pena, valió la pena. Bueno, ¿cómo nace la solidaridad? Nace de esto, nace de circunstancias que nadie esperaba, pero una vez que ocurre nos invitan a ser diferentes. ¿Sí? La parábola del buen samaritano habla de todo esto. Habla de todo esto. De una circunstancia, un hombre que fue asaltado,
Yo pasaba por allí, lo asaltaron adelante que a mí, podría haber sido yo, pero el asaltado fue, y yo pasaba por ahí. Sí. Pero la parábola dice que eran 3 los que pasaban por allí, pero lo peculiar es que 2 se fueron de largo. Otro no. ¿Sí? Otro no. Bueno, la parábola plantea una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y la respuesta es inmediata. Prójimo es ese que está allí maltrecho. Prójimo es ese niño que estaba debajo de los escombros. Prójimo es aquel que está aplastado en su auto. Prójimos son esos otros. Pero el Papa, y eso hubiera sido bonito leerlo aquí, pero el Papa dice una cosa que le saca más jugo y más profundidad a la parábola. Dice, no, si nos quedamos allí, no hemos entendido la parábola y lo que dice Jesús. Prójimo soy yo. Prójimo soy yo. Prójimo soy yo que me volví próximo al otro y le doné algo de mí, por ejemplo, mi tiempo, por ejemplo, mi esfuerzo, por ejemplo, mi talento. Decir que el prójimo es el otro está bien. Esa es la primera interpretación de la parábola, está muy bien. Pero en realidad, lo que nos invita, donde nace la solidaridad es al revés. Que yo me convierta en prójimo a otros, que no se extrañen. ¿Sí? Que no me haga como que la Virgen me... ¿Va? Bueno, este es el sentido de la solidaridad. De aquí nace todo. ¿Sí? Y bueno, en griego hay varias palabras para expresar lo que significa amor. Por ejemplo, eros. Por ejemplo, filia. Pero la forma más bella y más perfecta de amor se dice caritas. ¿Sí? La mayor solidaridad es la que nos hace amar con amor de caritas. ¿Y qué quiere decir el amor de caritas? Hace un rato decía, afirmar a la otra persona es amarla. El amor de caritas dice así, añade esto, a costa de mi propia vida. ¿Seríamos capaces de amar de esta manera? Les dejo la pregunta. Gracias.